Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias, hermano Rodolfo, por la alabanza. Esperamos que hayan tenido un buen día y vamos a terminar el día en la casa del Señor. Me pidieron hoy día, a través de un WhatsApp, que saludara específicamente a muchas personas que nos están viendo a través de las redes sociales en la ciudad de Viña del Mar. En Viña del Mar hay un canal de televisión y ese canal de televisión es abierto y se está transmitiendo toda esta semana, así es que detrás de esa camarita que está allí hay muchas personas que están como nosotros estudiando la palabra del Señor. ¿Trajeron Biblias? ¿Quién no trajo Biblia? Levante su mano porque necesitamos estudiarla toda la noche. Levante la mano sin temor. Hay Biblias, hay Biblias, hay Biblias. Mientras tanto, busque en Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. Todas las noches estamos estudiando qué sucedió la semana previa a la crucifixión. La semana previa a la crucifixión. Me dio amnesia en este momento, se me olvidaron todos los temas anteriores. ¿Qué estudiamos el sábado en la noche? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál fue el tema del sábado en la noche? Yo lo olvidé completamente, no me acuerdo nada de lo que hablé, estoy cero. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué hablamos el sábado en la noche? ¿Cuál fue el tema? ¿Qué historia? A ver, diga más fuerte, ¿está bien? Muy bien, María lavando, ¿qué cosa? Los pies de Jesús, muy bien. El domingo, ¿de qué hablamos? De la entrada de Jesús en Jerusalén. Jesús lloró esa noche, esa tarde, ¿se acuerdan? Lloró por Jerusalén. El lunes, ¿qué fue lo del lunes? A ver, después de entrar a Jerusalén, miró, no entró al templo, volvió, y al otro día pasó cerca de una higuera, la maldijo, que era símbolo de la nación judía, que era solo lo exterior, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y luego entró, ¿dónde? Al templo y lo ordenó. Y terminó ese día con una multitud sanada, con los niños cantando en el templo. Él había transformado la adoración del templo, que había sido tan malograda. Y el martes, ayer, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Sobre las prioridades. Jesús habló, tengan cuidado con con la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Porque su corazón decía estar buscando a Dios, pero en el fondo era más importante, ¿qué cosa? El bolsillo. Y es por eso que Jesús luego cuenta, ¿cierto? Por tanto, no os afanéis. Y ahí, bueno, el que no vino ayer perdió mucho. Pero hoy día no va a perder. Porque un día miércoles, antes de la crucifixión, el Señor Jesús de nuevo va a Jerusalén. Y el capítulo 24 de Mateo y capítulo 25 es solo una unidad. Usted no puede leer el capítulo 24 y no leer el 25, ni leer el 25 y no entender el 24. Por lo tanto, el capítulo 25 es un resultado, es el resumen del capítulo 24. Y hay algunos detalles que quizás usted no ha advertido en Mateo capítulo 24. ¿Me siguen? ¿Lo tienen? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Punto. En el tiempo del Señor Jesús, lo dijimos durante la semana, los judíos, la nación judía, amaba el templo. Porque el templo para ellos les hablaba de que ellos eran una nación privilegiada por Dios, un pueblo que había sido efectivamente apartado de Dios, pero que tenía un propósito. El propósito del pueblo de Dios era la predicación del Evangelio, pero ellos creyeron que eran un pueblo y que la finalidad de ellos era en sí mismo. Así como el Señor en la antigüedad levantó un pueblo para la predicación del Evangelio y fallaron en ese propósito, Dios también en el tiempo del fin levanta su iglesia para la predicación del Evangelio.
Los judíos tenían por misión comunicar la venida, la primera venida de Cristo a la tierra. Cuando Jesús iba a nacer en Jerusalén, 700 años antes de Cristo, los profetas comenzaron a anunciar que había de venir a la tierra el Mesías, y los judíos tuvieron 700 años para predicarle a las otras naciones que vendría el Mesías y que había que reconocerlo, pero ellos no hicieron el trabajo de comunicarle a las otras naciones. Se encontraron privilegiados y pensaron que solamente las bendiciones eran para ellos y los demás estaban fuera de la bendición de Dios. Y ese es un riesgo que hoy día podemos nosotros podemos sufrir como iglesia, pensando que nuestros beneficios del estudio de la palabra de Dios, el beneficio que tenemos del conocimiento de la palabra de Dios, que tenemos como iglesia adventista, somos privilegiados. Pero ese privilegio de comprender las profecías, comprender Mateo capítulo 24 que vamos a leer ahora, no es un fin en sí mismo, es para que a través del pueblo de Dios la gente conozca las verdades de su palabra. Por eso que nosotros somos una iglesia especial. No somos una iglesia elegida especialmente por Dios para regalonearnos. No. Somos elegidos por Dios para entregarle un mensaje al mundo acerca del que el Señor viene pronto. El primer objetivo de Cristo falló de Dios. El pueblo de Israel no entendió su propósito y hoy día nosotros podemos caer en el mismo riesgo de no entender el propósito que tenemos como iglesia. Y si no entendemos el propósito que tenemos como iglesia de predicar, es porque los miembros de la iglesia que somos todos nosotros no hemos entendido cuál es nuestro rol en este tiempo. Nosotros no somos una iglesia evangélica cualquiera. Nosotros no somos una iglesia que cree en la Biblia como cualquier otra iglesia. No, somos una iglesia que hemos recibido una revelación especial de la palabra de Dios para entregar un mensaje. Y en ese sentido el pueblo de Israel falló. Y es el mismo riesgo que nosotros corremos pensando que los beneficios, los privilegios de conocer su palabra y las ventajas que nosotros tenemos de conocer la palabra de Dios y las verdades, solo es una ventaja para los demás en relación a los demás. No, es una responsabilidad que tenemos de dar a conocer al mundo de que el Señor viene pronto, porque nosotros creemos que el Señor viene pronto, ¿no? Entonces los discípulos andaban con Jesús mirando el templo, porque era un templo, dijimos el día domingo, que era un templo majestuoso, ¿cierto? Era hermoso, columnas de mármol, una capilla arriba de oro, era majestuoso el templo. Y ellos se sentían orgullosos. Y cierto día, entonces dice que los discípulos comenzaron a decirle, mira Señor, mira nuestro templo, ¿qué te parece? Hermoso, ¿verdad? Y Jesús respondió y les dijo, verso 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! Eso fue un golpe bajo para los judíos. Que ellos estaban tan orgullosos del templo y el Señor Jesús les dijera que ese templo va a caer, que se va a desarmar. Ellos pensaron, eso es imposible, este templo jamás se va a derribar. Solo Jesús dijo eso y se fueron. Toda la gente escuchó a Jesús y dijeron, ups, él está profetizando. Si fuera realmente un profeta no diría así, porque el templo se adora a Jehová, creador del cielo y la tierra. Este templo jamás va a caer. Pero todos quedaron con un gran signo de interrogación. Por eso que el verso 3 dice, vean sus Biblias, y él estaba sentado en el monte de los olivos, ahora estaba con los discípulos solitos, los discípulos se acercaron aparte, se sentaron al lado de Jesús y le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? El que se iba a derrumbar, ¿qué cosa? El templo. Ellos quedaron con la duda. Separados con Jesús, a solas con Jesús, le preguntan, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y del fin del mundo? Para el judío, para los discípulos que eran judíos, ellos pensaron así, el templo se va a caer cuando el Señor venga en su reino.
O el templo se va a caer cuando termine el fin de todo. Ahí el templo va a caer. Por eso que le preguntan, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, el fin del mundo? La pregunta básica entonces del verso 3 es ¿cuándo? Yo tengo subrayada en mi Biblia la palabra ¿cuándo? La gente hoy día está muy preocupada del cuándo va a terminar el mundo. Nos estamos moviendo lentamente, segundo tras segundo, el mundo preparándose para lo que va a ser la segunda venida de Jesús. El mundo no va a terminar con una gran pandemia donde todos los seres humanos vamos a morir, pero van a venir pestes. La tierra no va a terminar con una gran guerra intercontinental de misiles para allá. Habrán guerras también, pero el mundo no va a terminar en eso. La promesa que nos entrega la Biblia es que el fin de esta tierra será cuando el Señor venga. Y de hecho los mismos discípulos preguntaron así: ¿cuándo va a ser el fin del siglo y qué señal habrá de tu venida? Claro, porque habían ya escuchado de Jesús que el final de todo será con la venida de Jesús. Señor, ¿cuándo va a ser las señales de tu venida? ¿Cuándo va a ser la final del siglo? Porque seguramente en ese momento este templo se va a derribar. Relacionaron todo. Ellos estaban preocupados del cuándo. Y Jesús entonces, ya que estaban preocupados con el cuándo, les contestó desde el verso 4. Mirad entonces que nadie os engañe. El verso 5, vendrán Cristos. Una de las señales es que habrán personas que se harán pasar por Jesús. Verso 6, oréis de guerras y rumores de guerra. Eso nosotros lo conocemos muy bien hoy día. Necesito avanzar. Verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, cosa que hoy día estamos viendo. Verso 11, habrán muchos falsos profetas que se levantarán también engañando a muchas personas, lo que hoy día estamos viendo también. El verso 12, por haberse multiplicado la maldad del hombre, el amor de muchos se enfriará. Otra cosa que vemos en la sociedad y que es una señal de la segunda venida de Jesús. Y el verso 14 dice que cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo para testimonios de las naciones, entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. Los discípulos, miren, el texto está construido así. Los discípulos le preguntan cuándo y Jesús pasa rápido en el texto, dice, vendrá falsos cristos, vendrá guerra, rumores de guerra, vendrá persecución. Es interesante que el texto, aunque tiene una motivación, ¿cuál es la motivación? ¿Cuándo va a ser tu venida? Es interesante que Jesús no se explayó tanto en las señales de la venida. Solo las mencionó. No dio mucho detalle de cada una. Fíjense, vean ustedes en su Biblia, no tengo mucho tiempo para eso, pero va pasando, hay algunos que serán el Cristo, habrán guerra, va mencionando, se levantarán muchos falsos profetas, por causa de la maldad muchos se van a enfriar, será predicado el evangelio en todo el mundo. Va pasando rápido de una señal a otra, pero no profundiza. ¿Por qué no profundiza? Una buena pregunta. Si las señales para los discípulos eran tan importantes, saber cuándo Jesús va a venir, Jesús como que pasa rápido de una señal a otra. ¿Por qué lo hace así? Porque Él tiene una intención en el corazón, que luego lo va a decir. Vean ustedes, capítulo 24, verso 24. Vuelve a mencionar, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes ¿qué? Señales y prodigios de tal manera que inclusive los que son escogidos van a ser ¿qué cosa? Engañados. El poder del enemigo en el tiempo del fin será tal que inclusive asemejará la misma segunda venida de Cristo y muchos creerán que esa es la venida del Señor, pero serán falsas venidas. Verso 29, el sol inmediatamente después de esta tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas, caerán las estrellas. Sigue hablando de las señales. Verso 36 del capítulo 24, pero el día, dice Jesús, el día y la hora de la venida nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahí termina. Corta eso. Miren, hace así. Señor, ¿cuándo? Las personas están preocupadas del cuándo. Señales. Da todas las señales y cierra así.
pero no sabemos la fecha, solo mi Padre. Entonces nosotros no sabemos la fecha de la segunda venida, solo el Padre Celestial. Muy bien. Después que termina de hablar todo esto, aparece el verso 45, que es el texto que a mí me interesa. Los discípulos preguntaron por el cuándo. Y nosotros como iglesia hacemos mucho énfasis al cuándo. Le enseñamos a las personas en nuestro estudio bíblico, y no está mal porque la Biblia lo enseña, Jesús lo enseñó ahí, que hay señales para su venida, ¿cierto? Nosotros le enseñamos eso a la gente. Cuando una vecina nos dice, oiga vecina que está mal, ¿cierto? El mundo, nosotros decimos, sí, eso está mal, porque esas son señales de la segunda venida, ¿cierto? Usted más de alguna vez ha dicho sí. Oiga, ¿y por qué tanto crimen ahora? Nos falta un mejor gobierno. No se trata de gobierno. Se trata de que la sociedad cada vez más va a ir en declive. La moral va a ser perjudicada, la seguridad estatal, la seguridad del crimen aumentará, la maldad de la gente aumentará, y nosotros siempre le decimos a las personas, pero mire, estos son señales de la venida de Cristo. Ahí nosotros aprovechamos de testificar frente a los dolores de la gente. Pero aunque los discípulos, aunque la gente quiera saber cuándo va a venir Jesús, porque la gente tiene dudas, y nosotros hablemos del cuándo va a venir Jesús, porque hay señales, pero en una fecha, Jesús no está preocupado del cuándo. Jesús, por eso que pasa de las señales una rápida, porque Él quiere abordar otro tema con los discípulos. Los discípulos preguntaron el cuándo, pero Él hace una pregunta en la respuesta. Vean el verso 45. Jesús está contestando y dice, ¿quién pues es el siervo fiel y qué más? Y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo estas palabras, mis queridos hermanos y amigos que nos están acompañando. Ante la inminencia de la segunda venida de Jesús, ante el hecho de que Jesús cada día se está acercando más a este mundo, ¿ustedes creen eso? Claro, yo creo, la venida de Cristo se está acercando. Lo importante en la segunda venida no es el cuándo, aunque nosotros por mucho tiempo hemos hecho énfasis en la iglesia en el cuándo. Y no está mal porque Jesús habló del cuándo. Cuando las señales se cumplan, vendrá Jesús. Pero Jesús, al terminar el relato, no está preocupado del cuándo. Él quiere abordar algo más importante, el quién estará presente en la segunda venida. Por eso dice él, ¿quién es el siervo sabio prudente que va a estar preparado para la venida de Jesús? Jesús no está tan abocado al cuándo, Jesús está abocado al quién. Porque una persona que solo conoce las señales de la segunda venida podría estar perfectamente no preparado para la venida del Señor. Mis queridos amigos y hermanos, no es suficiente nosotros como iglesia conocer las señales de la segunda venida si en realidad no nos estamos preparando en el día a día para la segunda venida. Sería un drama para nosotros como iglesia que sabiendo que hay señales para la segunda venida, hagamos tanto énfasis en el cuándo y nos olvidemos que lo más importante ante la inminencia de la segunda venida es quién va a estar preparado para la venida. Conocemos las señales de la segunda venida, sí, pero la pregunta importante es, ¿y usted está preparado? No, pastor, pero aquí lo importante es conocer las señales. Sí, las señales las tenemos. Habrán guerras, rumores de guerra, habrán peste, habrán hambre, habrán falsos profetas, se predicará el evangelio. Eso lo sabemos, lo podemos hasta mencionar de memoria, pero eso no es suficiente para estar preparado para la venida del Señor Jesús. Por eso que el verso 45 Jesús pone énfasis, ¿quién va a estar preparado para la segunda venida? Y para él contestar la pregunta que él mismo hace, ¿quién va a estar preparado? Entonces aparece el capítulo 25. Por eso que dijimos al inicio que el 24 y el 25 es solo una unidad. Si usted lee el 24 por sí solo y cierra la Biblia, quedó con el 50% de la intención de Jesús. Porque la respuesta de Jesús ante la segunda venida está enfocada en el quién. ¿Y quiénes son los que van a estar listos para su venida? Lo explica en el capítulo 25 completo. El capítulo 25
Tiene 3 secciones que por el tiempo no vamos a alcanzar a explicarlas. Pero son 3 secciones re importantes. La primera sección de la pregunta de Jesús, ¿quién va a estar preparado para la venida? Jesús dice se tienen que cumplir tres condiciones. Cuando yo pregunto, ¿cuándo Jesús va a venir? Se tienen que cumplir todas las señales, ¿cierto? Cuando pregunto, ¿quién va a estar preparado? Jesús dice tiene que completar ahora 3 condiciones. Así como el cuándo tiene señales, el quién también tiene señales o resultados. Capítulo 25, del 1 al 13, es la historia y la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes estaban esperando al esposo. En el tiempo del Medio Oriente, las mujeres, ¿cierto?, esperaban la venida del esposo. Estas 10 vírgenes, estas 10 mujeres tenían todas lámparas en su mano. 5 tenían lámparas en su mano, otras 5 tenían lámparas en su mano y aceite, y las otras 5 solo tenían lámparas, pero no tenían aceite. Y todas estaban esperando al Señor. Cuando la Biblia dice en el verso 6, a la medianoche, cuando estaban todas cabeceando y durmiendo, se oyó un clamor, un grito, una alarma diciendo, viene el esposo, salid a recibirle. Jesús está contando esta parábola diciendo que Él es el esposo que habría de venir para encontrarse con su esposa y las vírgenes eran su iglesia. Estoy tratando de avanzar lo más rápido que puedo en el texto para poder llegar a una idea final. ¿Ya? Y entonces a la medianoche se oye un clamor. Y dice el clamor, es una voz, el Señor viene. Y entonces salir a recibir al esposo. Y entonces dice el verso 7 que todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, pero las insensatas que no estaban preparadas dijeron a las prudentes, verso 8, denos nuestro aceite, dennos aceite porque nuestras lámparas se apagaron. Y las prudentes respondieron, no vaya a ser que a nosotros también nos vaya a faltar, vayan y compren. Eso dice el verso 9. Pero mientras las insensatas, las que no hicieron provisión, fueron a comprar aceite, en ese momento entonces el esposo entró, dice el verso 10, a la casa, con él dicen las vírgenes preparadas y se cerró la puerta. Y cuando llegaron las vírgenes insensatas, no sabias, que no habían preparado el aceite, llegaron, golpearon la puerta y el verso 11 dice, Señor, Señor, ábranos. Mas él respondió, el novio en este caso, que representa a Jesús, de cierto os digo que no os conozco, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Esa es la parábola que cuenta. La parábola es simple. En el Medio Oriente, en el tiempo de Jesús, el aceite y en su palabra, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de la oración y el estudio de su palabra, siendo obediente a lo que Dios nos pide, es el Espíritu Santo quien obra en nuestra vida y nuestro carácter es transformado a la semejanza del carácter de Jesús. Por lo tanto, aunque una persona conozca las señales de la segunda venida, guerras, hambre, pestilencias, guerras y todo lo que estuvimos leyendo, pero no tiene una vida buscando a Dios todos los días a través del estudio de la Biblia, de la oración, no recibirá una porción abundante de su Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo aquí, que las personas, solo las personas que hayan en el tiempo de la espera a la segunda venida de Jesús, trabajen en su vida espiritual buscando el reino de Dios, lo que hablábamos ayer, de los cielos, el reino de Dios es su justicia, se relacionen con la oración, se relacionen con su palabra, estarán en condiciones de estar preparados para la segunda venida. Por eso que Jesús no estaba tan interesado en el cuándo, Jesús estaba interesado en el cómo. ¿Quién es ese siervo prudente que va a estar preparado para la venida del Señor?
cuenta la parábola de las 10 vírgenes, los que tengan en su vida el Espíritu Santo. ¿Cuándo es el tiempo para prepararse para la venida de Cristo? Hoy día. ¿Por qué? Porque mañana puede ser muy tarde. Por eso que el texto termina diciendo, y háganlo porque ustedes no saben el día ni la hora en que Jesús va a volver. Ni tampoco vamos a agregar, ustedes conocen el día de su muerte. Si nosotros morimos el día de mañana, se habrán acabado todas las posibilidades para, en mi caso, haber buscado a Dios y usted también. Quizás para la venida de Jesús falten 30 años, 50 años, 100 años, nosotros no sabemos. O solo quede un par de meses, nosotros no sabemos. Los acontecimientos en el tiempo final serán rápidos, pero nuestra vida es corta. ¿Está trabajando usted todos los días a través del estudio de su palabra, de la oración, buscar las verdades en la Biblia y ser fiel a esas verdades? Entonces usted se está preparando para la segunda venida de Jesús. Así como hay condiciones para responder a la palabra ¿cuándo vendrá? Las condiciones son la segunda venida. Para responder la pregunta ¿quiénes estarán preparados? Hay que recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Pero miren qué interesante. En el verso 12 dice que cuando las vírgenes insensatas llegaron a golpear para que les abrieran la puerta estaba cerrada, se habían terminado las oportunidades y lo único que se escucha del novio decir a las vírgenes que habían quedado afuera, que estaban fuera de la fiesta, os digo que no os conozco. Es decir, en el tiempo de espera tiene que haber una relación con Dios. ¿Por qué Dios no conocía a las vírgenes insensatas? Porque no tenían una relación con el Espíritu Santo, no tenían una relación con Dios, una relación con Jesús a través del estudio de su palabra. En la medida que usted deje tiempo para estudiar su palabra, la palabra del Señor, el Espíritu Santo obrará de una manera milagrosa en su vida, transformando un carácter listo para la segunda venida de Jesús. Por eso que Cristo no estaba tan preocupado en el cuándo, Jesucristo estaba preocupado en el quiénes. Pero pastor, usted dijo 3, solo habló de una. Se me acabó el tiempo. Segunda parábola que Cristo contó, la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos que usted la va a leer esta noche en la casa antes de quedarse dormido, porque es bueno leer la Biblia antes de quedarse dormido. Entonces usted va a leer la parábola de los talentos desde el verso 14 hasta el verso 30. Significa, miren, escuchen bien, que los que reciben el Espíritu del Señor, el Señor le da dones para servir al Señor. No se olvide de eso. Cuando usted busca al Señor a través de la oración, del estudio de la Biblia, de la permanencia en la iglesia, ese trabajo diario hace que el Espíritu Santo coloque dones en su vida para colocarlas al servicio del Señor. Si yo les preguntara, ¿saben cuál es el don del hermano Rodolfo Vázquez? ¿Qué dirían ustedes? El canto. Pero hay otras personas que también cantan y no le cantan al Señor. Ese es un talento. El talento que el Señor le ha dado al hermano Rodolfo, Él lo ha transformado en un don. Porque es para honra y gloria ¿de quién? Del Señor. Y a través del canto, ¿cierto? Él predica también. De hecho, yo a veces pienso con lo que Él canta podríamos orar e irnos para la casa, porque el mensaje de la música es extraordinario. Él descubrió, porque seguramente tiene otros dones, que a través del don del canto, Él puede favorecer la espiritualidad de las personas. Cada vez que usted busca el Espíritu Santo y el Señor derrama su Espíritu sobre usted, el Señor le da dones para servir al Señor. Alguien pregunta, pastor, ¿y cuál será mi don? Es re simple, un pastor me enseñó a mí, es lo que te gusta hacer. Pastor, ¿y mi don será cocinar? Claro, su don puede ser cocinar. Todas las personas cocinan. El único don que el Señor a mí no me dio, pero el huevo frito me queda bueno. Así que si alguien quiere comer en mi casa, huevo frito conmigo va a comer. Es lo único. Pero el Señor me casó con una mujer que es diestra en la cocina. Pero el don que el Señor le ha dado a usted para cocinar, ¿cómo se lo podría entregar al Señor? En la iglesia usted podría preparar alimentación para la gente que no tiene. Las hermanas de la iglesia, cuando hay
festividades especiales en la iglesia, el hermano Rodolfo lo ha dicho todas las noches, hay una sopaipillita, hay un dulcecito especial, hay una comida especial. Eso lo hacen las personas que tienen habilidades para cocinar. Si yo lo hiciera, nadie vendría a la reunión en la noche. Los hermanos que saben construcción, los jóvenes que saben diseño, las señoritas que saben cantar. Todos nosotros las habilidades que tenemos en la vida, si se las ofrecemos al Señor, pueden ser dones. Y cuando venga el Señor, dice esta parábola, nos va a pedir cuenta del don y del talento que el Señor nos ha entregado. Y Él va a reclamar, ¿dónde están tus talentos que te di? Esa es la segunda condición. Primero, relación con Dios, Espíritu Santo. Segundo, los talentos. Y tercer lugar, verso 31 al 46, ayuda a los que son menesterosos y necesitan de misericordia. ¿Quiénes? Las personas que están presas, las viudas, los huérfanos, los que necesitaron una visita en el hospital, los que necesitaban apoyo, los que necesitaban un alimento. Usted viene, ve que un vecino está pasando por problemas, la vecina le cuenta que el vecino dejó de trabajar, usted prepara una bolsita y se la lleva al vecino. Esa actitud, esa actividad es ajena a lo que el mundo hace hoy día. ¿Qué hace el mundo hoy día? No nos interesa. La maldad ha llegado a tal nivel que decía el texto que el amor de muchos se enfriará. Ya no nos importa el sufrimiento humano. Pero al revés, los hijos de Dios antes de la segunda venida se van a preocupar por las necesidades. Inclusive, ya me vencía la tentación. Voy a leer el texto. Dice, verso 42. Para terminar, 25-42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, extranjero, de otra nación y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo en la cárcel y ¿qué dice el 43? Y no me visitasteis. Entonces también dirán, ¿cierto?, los que no se prepararon para la segunda venida del Señor, Señor, dinos, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Y Él le dirá, bueno, cuando lo hiciste a alguna de esas personas, a mí lo hiciste. Y Jesús cierra su Biblia. Y Jesús cierra el capítulo 25 diciendo, dos cosas y con esto cerramos. ¿Cuándo será la venida de Cristo? Todas las señales. ¿Cuándo? ¿Quiénes estarán preparados? Los que reciban el Espíritu Santo a través del estudio, la oración diaria, todos los días buscando al Señor. Los que pongan en trabajo sus dones y talentos para beneficiar a los demás y los que atiendan al menesteroso en sus necesidades. Vamos a orar. ¿Alguien le gustaría venir aquí adelante para orar conmigo y decirle, Señor, es verdad que conozco las señales de la segunda venida, pero necesito al Espíritu Santo trabajando en mi vida, Señor, definitivamente. A lo mejor hablo de la segunda venida, conozco de la segunda venida, pero me gustaría prepararme cada día más para el encuentro que tendré contigo. ¿Hay alguien que quiere orar conmigo? Yo soy el primer necesitado. Porque el riesgo es el mismo riesgo del pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Ese era el riesgo. Sabían de la venida del Mesías, pero no fue suficiente. Y a lo mejor nuestro riesgo también como iglesia hoy día es conocer la señal de la segunda venida. Pero como hablábamos el otro día, estoy lejos de su palabra. Dejo muy poco tiempo para leer la Biblia. No hago el culto familiar en la casa. Paso la semana corriendo. Uno de estos días se me acercó una hermana, me decía, pastor, vine justo el día que necesitaba venir. A medida que usted iba hablando, iba pensando, yo sé tantas cosas de la Biblia, pero eso no es suficiente porque parece ser que no tengo una relación con Dios. Pastor, estoy corriendo demasiado, pero estoy conociendo poco a Dios. ¿Habrá alguien que quiera venir a orar? Romper la rutina espiritual. Yo la necesito romper todos los días. Mi corazón humano y duro que tengo no quiere que yo ore todos los días.
tengo una gran lucha, al igual que usted, todos los días de dejar tiempo para estudiar la Biblia, todos los días. No por ser pastor, esto funciona tan fácil. Es una lucha que yo tengo. ¿Será la misma lucha que usted tiene? De leer un poco más. Y cuando pienso, como decía el otro día, si oraré, ¿usted piensa que oro mucho yo como pastor? ¿Qué piensa usted? Es una buena pregunta. Siempre los hermanos piensan que los pastores oran mucho. Pero lo que los hermanos no saben es que tenemos las mismas luchas que usted tiene para dedicar tiempo a la oración. Las mismas luchas. Que el Señor nos ayude para que al buscar al Señor cada día, su Espíritu Santo se derrame en nuestra vida y podamos estar preparados para la venida del Señor. Hermano Rodolfo, por favor, cante aquí un cántico especial y con este cántico terminamos la jornada del día de hoy. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida antigua yo he dejado, la vida antigua yo he dejado, la vida antigua yo he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Alguien más de pie al menos para orar juntos? He decidido seguir a Cristo. Cantemos todos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a mi Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a mi Cristo. No vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Oramos. Padre amoroso que moras en el cielo, muchas gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de haber tranquilizado la caminata del día de hoy, haber venido a la iglesia, haber abierto tu palabra. Cada vez que hemos de abrirla, tú tienes un mensaje en nuestra vida, un mensaje permanente de llamarnos para acercarnos más a ti, Señor. El hecho que estemos de pie esta noche es una muestra sincera que nuestro corazón, al manifestar el deseo, Señor, de estar más cerca de usted, reconocemos que en nosotros no hay virtud alguna, no somos buenos. Permanentemente nos soltamos de tu mano, queremos caminar como a nosotros nos gustaría caminar, pero
al ver, Señor, la senda difícil de esta vida, no nos queda otra de volvernos a tomar de tu mano, a pedir tu misericordia y que nos ayudes a través del Espíritu Santo a tener deseos espirituales de estar más cerca de ti, buscarte en la oración, buscarte en el estudio de tu palabra, para que tú derrames tu Espíritu Santo en nuestra vida, que es una condición necesaria para estar preparados para tu pronta venida, Señor. Pero no solo eso, sino que quieres colocar en nosotros lindos dones para poder servir en la iglesia, servir al prójimo. Y también un corazón sensible a las necesidades de este mundo, Señor. Padre, bendice tu iglesia, bendice nuestras amigas que hoy día vinieron. Ayúdale en sus vidas, en sus luchas. Si vinieron, Señor, es porque tienen una gran necesidad de ti, Señor. Sacia la sed que ellas tienen y ten misericordia de tu pueblo. Los que un día abrazamos la fe a través del bautismo y luchamos cada día por permanecer a tu lado y estar listos para tu venida, Señor. Obra un milagro en nuestro corazón y en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.